Es muy importante cuando trabajamos con componentes conocer el ciclo de vida de los diferentes métodos que se van ejecutando automáticamente y que nos permiten interactuar con los diferentes pasos que va siguiendo el componente a lo largo de su ciclo de vida, como he dicho anteriormente. Existen algunos métodos que ya hemos visto simplemente por el hecho de estar escritos y que los hemos utilizado, como por ejemplo el constructor, pero existen otros métodos muy importantes, como por ejemplo ng-oninit, que nos va a permitir interactuar con el componente justo cuando éste se esté inicializando, cuando esté arrancando el componente. Lo que voy a hacer va a ser, sobre este proyecto nuevo, crear un nuevo componente, ng-generate component, lo voy a llamar main, le quito las pruebas de momento, generamos el componente, se agrega dentro de nuestro módulo, vuelvo a arrancar la aplicación para que no se me olvide y simplemente lo que voy a hacer es dentro de este componente principal o dentro de app component HTML voy a poner nuestro componente main, app main. Este es el componente que se ha generado, lo visualizamos aquí, main component y aquí lo tenemos, app main. Lo que vamos a interactuar es con los elementos del ciclo de vida, con las funciones, con los métodos que se ejecutan automáticamente cuando el componente va pasando por ciertos pasos, cuando el componente va creciendo, cuando el componente se va modificando, etcétera, etcétera. El primero y el más importante sería el constructor. Este es el primer método que se ejecuta. En este constructor, como ya hemos dicho en otras ocasiones, lo vamos a utilizar para inicializar nuestras propiedades, para darle valor a las propiedades iniciales. Ahora simplemente voy a poner unos console log para poder ver cuándo se ejecuta. Vamos a poner estoy en el constructor. Y además, bueno, pues por poner algo más, lo uso para inicializar propiedades. Aquí podríamos hacer muchas más cosas, pero simplemente para seguir un orden lo vamos a utilizar para estas inicializaciones, para tenerlo todo un poquito más separado y para que el constructor al final no pierda su naturaleza, que para eso está creado, para inicializar las propiedades de nuestra clase. En este caso, si nos fijamos con la aplicación levantada, vamos aquí, aparece estoy en el constructor, lo uso para inicializar propiedades, mucho antes de que pasen el resto de cosas. Ya veréis que es el primer método que se ejecuta en el ciclo de vida de este componente, es decir, cuando el componente aparece, lo primero que se ejecuta es el constructor. Tiene sentido porque al final lo que estamos haciendo, cuando yo en app component HTML coloco el propio componente, es como si le estuviese haciendo un new al componente, es como si estuviese creando un objeto de ese componente. Entonces, el constructor es el primero que se lanza. El segundo que nos llama la atención y que además viene ya implementado por defecto cuando trabajamos con componentes, cuando trabajamos con el CLI de Angular, es el ng-oninit. Bueno, nos tiene que llamar la atención este ng-oninit y aparte este implements oninit. Una de las prácticas, una de las nuevas cosas que tenemos con TypeScript es la posibilidad de utilizar interfaces. ¿Qué es esto de los interfaces? Pues fijaos, con control clic voy a acceder a oninit para que me explique o para que pueda visualizar cuál es el interfaz que estoy utilizando. Un interfaz no es más que una serie de instrucciones que tiene que seguir la clase que implemente esa interfaz. Es decir, si mi clase main component implementa esta interfaz, aquí lo que me está diciendo es que sí o sí tengo que implementar este método ng-oninit. Es decir, cualquier clase que implemente esta interfaz tiene que implementar, tiene que definir, tiene que escribir, tiene que desarrollar esta función ng-oninit. Si volvemos a mainComponent.ts lo podemos visualizar. Si yo, por ejemplo, borro el método ng-oninit o lo comento, aquí ya me está devolviendo un error y me está diciendo, oye, este mainComponent al que tú has dicho que implementa esta interfaz no lo está implementando correctamente, ya que le falta el método ng-oninit. Lo vuelvo a poner y ahí estaría. Igual si lo pongo mal, si pongo aquí una i en mayúscula me vuelve a dar el mismo error. Por lo tanto, también es una forma de asegurarnos que realmente estamos implementando el método tal y como es. Nosotros podríamos quitar este implement oninit y no pasaría absolutamente nada porque seguiría funcionando igual. Pero creo que es útil el mantenerlo para poder tener esa tranquilidad de que el método ng-oninit lo estamos utilizando de la manera que corresponde. Bueno, en este caso en ng-oninit es el método que se ejecuta justo cuando está inicializando el componente, cuando está arrancando. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Bueno, pues lo utilizaremos habitualmente para lanzar todas esas acciones que nuestro componente tenga que ejecutar cuando esté en el arranque. Por ejemplo, si mi componente lanza una serie de animaciones cuando está arrancando, lo haremos en el ng-oninit, ya que no es una acción para inicializar propiedades ni inicializar variables, sino que son acciones que se quieren llevar a cabo cuando arranque el componente. Vamos a poner aquí otros console log, estoy en el ng-oninit en este caso. Oninit lo uso para lanzar
las acciones que arrancan el método, el componente. Si nos fijamos ahora en la consola para ver en el orden en el que sale, fijaos que primero sale, estoy en el constructor, arranco las propiedades, por último estoy en el NGOnInit, tal. Existen muchos métodos, ¿vale? De todos ellos, los más importantes serían estos dos. Si acaso podríamos ver ng after view init. En este caso este puede ser interesante sobre todo por el hecho de que se ejecuta justo cuando la vista ya ha salido, es decir, cuando el HTML ya está visible, por lo tanto podemos hacer cosas dentro de este HTML, yo que sé, mover un elemento del HTML o hacer una acción dentro de la vista, por lo tanto este ng after view init lo uso para lanzar acciones iniciales dentro de la plantilla. Se ejecuta después del NGOnInit, ¿vale? Se ejecuta cuando la vista ya está presente. Entonces podemos visualizarlo, ¿veis? Primero el constructor, luego el NGOnInit y por último el NGAfterViewInit. Aquí ya me aseguro que todo lo que se está visualizando ya se ha visualizado, es decir, todo el HTML que tiene que salir ya ha salido y puedo hacer acciones sobre él. Antes no puedo asegurar que ese HTML esté visible y por lo tanto pueda interactuar con él, por lo tanto es peligroso. De todas maneras, el que más vamos a utilizar es el NGOnInit para inicializar todas estas acciones dentro de nuestro componente para poder interactuar con él de una manera mucho más ágil. Vamos a seguir viendo en los siguientes vídeos algunos de los métodos más importantes, pero en este caso que nos quedemos con estos: el constructor, inicializamos propiedades, NGOnInit, acciones que arrancan el componente, y NGAfterViewInit, todas aquellas acciones que tengamos que ejecutar una vez se esté mostrando ya la plantilla o el HTML.